Muchas gracias. Sean bienvenidos todos y todas en nombre de la Asociación de Exportadores ADEX. Agradecemos la participación de cada uno de ustedes al webinar titulado Asesoramiento Legal en las Agroexportaciones, a cargo de Araya y CIA Abogados. A continuación, un pequeño resumen de quien será el expositor del día de hoy, quien es Sebastián Osman, Country Manager Perú. Es abogado graduado en el 2013 de la Universidad Católica de Caracas, especialista en negocios internacionales de la Universidad Metropolitana de Caracas, analista de administración de empresas del Instituto BIOS, Montevideo, Uruguay. Posee una maestría en Derecho Internacional, Inversiones, Comercio y Arbitraje, impartida de manera conjunta por la Universidad de Chile y la Universidad de Heidelberg, Alemania. Es especialista en comercio internacional con experiencia tanto en agroexportaciones como en derecho y negocios internacionales. Su experiencia está enfocada en contratos internacionales, resolución de controversias y derecho comercial internacional. Para el día de hoy, los temas a desarrollar serán principales problemas de comercio internacional en lo que es la hortofrutícola, medidas preventivas y medidas reactivas, y la relación entre exportadores y productores. Para la presentación de hoy tendremos un tiempo de 45 minutos y al término de esta tendremos un tiempo para poder responder sus preguntas, las cuales serán a través del chat. Bienvenidos sean todos. Ahora adelante, Sebastián. Bienvenido. Muchas gracias, Carlos. En un momento mientras comparto mi pantalla, mi presentación. Ok, creo que ahí está compartiéndose. ¿Me confirman, por favor? Sí, Y ahí perfecto. Se está. puede ver. Se ve perfecto. ¿Ya? Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos, por esta bienvenida. Muchas gracias a ADEX también por crear este espacio, este webinar, este conversatorio, ojalá que se vuelva un conversatorio sin duda, sobre lo que es el asesoramiento legal en las agroexportaciones. Y sin duda alguna, bienvenidos a todos aquellos que hicieron un tiempito para estar aquí con nosotros este jueves. Muchísimas gracias. Y bienvenidos, sin duda. Bueno, como ya le informó Carlos, yo soy Sebastián Osman, ¿no? Country Manager de Perú y abogado del Departamento de Comercio Internacional de Araya y Compañía. Primero quería asegurarles que soy yo la persona de la imagen, ¿ya? Un poquito, ahí estaba más afeitadito, estaba tal vez más, el cabello más corto, pre-pandemia, ¿eh? Este es Sebastián post-pandemia, sin duda. Pero soy la misma persona, quería confirmar. Y lo primero que quisiera hacer el día de hoy para iniciar esta presentación es hablarles un poquito de qué es Araya y Compañía, ¿ya? ¿Quién es el bufete que está dando esta presentación? Bueno, y les comento que Araya y Compañía es... Araya y Compañía es un bufete de abogados especializado en comercio internacional, pero no cualquier comercio internacional, específicamente el comercio internacional hortofrutícola. Nuestros principales clientes, nuestro core business está direccionado a lo que es el comercio internacional de fruta fresca, pero también fruta seca, congelada, etcétera, en cualquier presentación que se los guste, ¿ya? Jugos, esencias, lo que sea. Nosotros en Araya y Compañía tenemos ya 17 años en el mercado, ¿no? Tenemos 17 años de experiencia. Nuestro headquarters, lo que es la sede principal, está en Chile, pero también tenemos oficina aquí en Perú. Y desde ambas sedes, nosotros asesoramos a más de 95 empresas agroexportadoras que se encuentran principalmente en Chile, Perú, Argentina y Uruguay. ¿Okay? A estas empresas agroexportadoras, nosotros no es que solamente les demos un contrato o un caso y ya está. Nosotros las asesoramos en todo su proceso de exportación completo, desde el inicio hasta el final. Y para que tengan un poco de noción de quiénes son esas agroexportadoras, acá les dejo un pequeño cuadrito con un resumen de quiénes son esos clientes.
Por ejemplo, tenemos a Camposol, Inlevi, Erico de la Venta, Grupo Atos en Perú. En Chile tenemos a Price, Berfrut, Orbel en Uruguay, S.A. Veracruz, Trapani en Argentina y Driscoll, bueno, Driscoll está en muchos lugares, ¿ya? Entonces, esto es una pequeña muestra de quiénes son esas empresas que confían en nosotros para sus agroexportaciones. Y bueno, dada esta pequeña introducción, ahora vamos a lo que nos trajo aquí hoy día, al tema. Los aspectos legales en las agroexportaciones, ¿no? Y acá les voy a mostrar un pequeño índice, ¿ya? Temático de qué es lo que vamos a ver hoy. Que igual Carlos ya lo dijo, pero bueno, yo lo repito, ¿no? Pero para que no se nos olvide. El primer punto del que voy a hablar va a ser los principales problemas del comercio internacional hortofrutícola. Posteriormente, si ya vimos los problemas, hay que pasar a los remedios, sin duda. Los remedios a dichos problemas, los cuales se dividen básicamente en medidas preventivas y medidas reactivas. Y finalmente, vamos a cerrar hablando un poco de lo que es la relación entre los exportadores y los productores, ¿ya? Esto más a nivel local, importantísimo que lo tengan presente, ¿no? Este último punto es más a nivel local, no tan internacional. Entonces, empecemos con el primer punto. Los principales problemas. Miren, en este rubro, en la exportación o en el comercio internacional hortofrutícola, sin duda hay varios riesgos o varios potenciales problemas. Sin embargo, yo podría decirles que en nuestro trato día a día, mes a mes, año a año con nuestras exportadoras, yo me he percatado de que hay 4 elementos principales que son los generadores o son los principales problemas y los principales generadores de problemas. Y esos 4 puntos son los que ustedes tienen aquí en pantalla. El primero es que lo que se comercializa son productos perecederos. El segundo son los métodos de pago. El tercero es la informalidad. Y el cuarto es el transporte, ¿ya? Sobre el primero, los productos perecederos. Bueno, hay que recordar que este es un rubro bastante particular porque aquí lo que se comercializa es un producto que tiene un límite específico de vida, ¿ya? La fruta tiene un periodo específico en el cual se mantiene su calidad y su condición a niveles de comercializado, ¿okay? Y ese periodo generalmente es sumamente corto, 30 días, 40 días, 20 días, algunas frutas que demoran más, pero bueno, por ahí va. Entonces, esto no es como comercializar una mesa, una silla, que yo sé que yo pongo mi mesa y mi silla en un container y esa mesa y esa silla van a seguir siendo la misma mesa y la misma silla de aquí a una semana, a un mes, a 6 meses, a un año. No van a cambiar en nada, se van a mantener. Bueno, en la fruta no. En la fruta yo tengo un tiempo específico, tengo que venderla rápido, deshacerme de ella lo más rápido posible, ¿no? Entonces, ese ánimo de deshacerme de la fruta, de venderla, de comercializarla con rapidez antes de que se me empiece a dañar, eso me genera a mí muchos problemas, ¿no? Y es que generalmente me pone a mí en situaciones de la espada se me pone entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si surge alguna situación irregular en mi proceso de comercialización, por ejemplo, que tengo problemas de negociación con mi recibidor o con la transportista o lo que sea, yo generalmente no tengo como un second chance, ¿no? De poder redirigir la fruta, comercializarla de una manera distinta. Realmente no tengo esa posibilidad, porque si redirijo la fruta a otro mercado, entonces la fruta no va a llegar en las condiciones que debería y voy a perder dinero. Entonces, muchas veces me tengo que sujetar y, digamos, asumir posiciones negociales que no me son beneficiosas porque realmente no tengo otra oportunidad, ¿ya? Entonces, el hecho de que el producto sea perecedero es, diría yo, el principal problema y el principal generador de problemas. El segundo punto son los métodos de pago. Entonces, los métodos de pago en este mercado son bastante sui generis, son bastante distintos, bastante, ¿no? No es como comercializar de nuevo una mesa y una silla, que yo te doy la mesa, la silla, y tú sencillamente me das el dinero y yo me voy a mi casa y tú te vas a la tuya. Ya está. Acá no. Acá tengo métodos bastante raros y principalmente se usan 4 sistemas de pago a nivel internacional. El primero
es las transacciones a precio fijo. El segundo son los mínimos garantizados. El tercero es la libre consignación. Y el cuarto método es el price after sale, ¿ya? Un poquito menos común que los otros tres. Y algo que yo quiero que ustedes noten en estos sistemas es que, mira, por mucho que yo negocie sistemas de pago, ¿no? Con adelantos, cuotas, intentando asegurarme la mayor cantidad de dinero antes de entregar la fruta, lo normal en este rubro es que a mí me terminen de pagar el último tramo de dinero que me deben cuando la fruta ya está en destino. O sea, cuando el recibidor recibe la fruta, abre el container y ve que la fruta en efecto tiene la calidad y la condición negociada. En ese momento es que yo voy a saber, en la mayor caso de ocasiones, si el recibidor me va a pagar toda la fruta, me va a pagar una parte de la fruta o no me va a pagar nada de la fruta. Y de hecho, en sistemas de libre consignación, por ejemplo, para aquellos que lo conocen, ustedes sabrán que tu libre consignación es tan agresivo que tú podrías quedar debiéndole al recibidor, aun cuando tu fruta estaba en buen estado. Entonces, son métodos bastante complicados, bastante diferenciados y además riesgosos, ¿no? El tercer punto es la informalidad. Y es que en comercio internacional uno suele creer que todo está en contratos, todo está bien organizado, ¿no? Bien formal. Y la verdad es que eso no es así en este rubro. En este rubro, la manera normal en la que los exportadores hacen negocio es, van a una feria internacional, conocen a un importador, se sientan con ellos 2 horas, y a los 30 días tengo $300,000 en mercadería yendo a un país que jamás he visto en mi vida, ¿no? Y lo único que me queda a mí de esa transacción, el único respaldo que usualmente tengo, son 100 correos electrónicos y 300 WhatsApp. Así funciona. Y a veces las transacciones se cierran con un emoji de un dedito hacia arriba. Este es mi cierre de transacción. Entonces, y no lo digo en broma. O sea, de verdad yo tuve un caso en el que tuvimos que alegar de si ese emoji significaba una aceptación expresa del recibidor o no. Entonces, no es broma, sí pasa, ¿ya? Entonces, este exceso de informalidad te genera riesgos y los riesgos también te generan problemas. Y finalmente el transporte, el último punto, el cuarto. Yo siempre dejo el transporte para el final porque el transporte es un punto medio, ¿no? En donde la fruta no la tiene ni el exportador ni el importador, pero no por eso está exenta de problemas. Entonces, lo más usual, o los riesgos más usuales en el momento en que el transportista tiene la mercadería, son dos. El exceso de transit time, cuando el barco se demora mucho, o el transporte se demora mucho en llegar a destino, o el rompimiento de la cadena de frío, ¿no? Con el tema de los containers. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en temas de cobranza. Entonces, hasta ahí los principales problemas. Ahora vamos a hablar de cómo soluciono esos problemas. ¿Qué remedios tengo contra esos problemas? Y así llegamos a nuestro segundo punto, el tema de los remedios. Miren, usualmente los remedios para solucionar estos problemas y muchos otros que están en este rubro se dividen en dos grupos, en medidas preventivas y medidas reactivas. Las medidas preventivas, como bien su nombre le dice, aquellas que yo tomo antes de que haya un problema, ¿no? De manera preventiva, previa. Y tengo las medidas reactivas, aquellas que yo tomo una vez que ya existe un problema. Sea porque mi transportista o asegurador me debe dinero o porque mi recibidor no me quiere pagar. ¿Ok? Entonces, en la parte aquí izquierda, ustedes van a ver las medidas preventivas en verdecito, ¿ya? Y básicamente me voy a enfocar en dos medidas preventivas, que son los contratos internacionales y el estudio de materias legales vinculadas a la exportación, ¿ya? Yo ahorita, más adelante, voy a hablar de ello, ¿okay? Aquí para que ustedes tomen nota. Esto es lo que vamos a ver. Y en las medidas reactivas, aquí en rojo a la derecha, van a ver lo que tienen las cobranzas en caso de siniestro de transporte y seguros, la cobranza extrajudicial y la cobranza judicial. Entonces, pasemos a las medidas preventivas, primero que nada. Y obviamente vamos a iniciar con contratos internacionales. Ya, y esto yo quiero que ustedes entiendan, este punto es importante.
Los contratos internacionales básicamente es la medida básica, esencial de lo que son las medidas preventivas. Es lo primero que hay que hacer, porque los contratos internacionales nos permiten poner en blanco y negro nuestros deberes y derechos dentro de una transacción. ¿No? Entonces, en un contrato me permite tener todo bien regulado. Entonces, esto es lo básico, lo esencial, lo primario. ¿Ya? Esto es lo que yo quiero que ustedes se acuerden ya de los contratos son esenciales. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que quiero que se acuerden. Hay varias que espero que se acuerden. Entonces, en las transacciones internacionales de comercio hortofrutícola, tú tienes básicamente cinco contratos que son como los más relevantes que vamos a ver más seguido. ¿Ya? El primero, como aquí tienen los cinco enumerados, o señalados, mejor dicho. El primero son los contratos de comercialización internacional de mercadería. ¿Ya? Esos son los contratos que tú firmas con tu recibidor. ¿Bien? Como les comenté, este contrato, o sea, el comercio internacional por supuesto es muy informal, entonces no siempre van a encontrar este tipo de contratos con sus recibidores, ¿ya? Y frente a esto, nosotros como bufete de abogados lo que aconsejamos, pero mira, al 100%, a todos nuestros clientes, es que se firme un contrato, que se ejecute un contrato con el recibidor. Y no tiene que ser un contrato de 60 páginas, Time New Roman 8, una cosa así, tipo tarjeta de crédito que nadie quiere leer en su vida. No, puede ser un contrato de 2, 3 páginas, 4 páginas máximo, donde tú pongas los elementos esenciales de la transacción, y que los dos estén claritos, ¿no? El recibidor y el exportador estén claritos en sus deberes y sus derechos. Entonces, acá es importante que ustedes, cuando entren en relaciones con recibidores, si el recibidor no les manda un contrato a ustedes, es importante que ustedes redacten sus propios contratos, ¿ya? Con las cláusulas que ustedes prefieren. Y hacer al recibidor firmar. Y si el recibidor les envía contrato a ustedes, entonces por favor revisen bien los contratos. Porque muchas veces el contrato, bueno, usualmente los contratos, digamos, están redactados a favor de quien lo escribió. Entonces, si ustedes reciben contratos, no los firmen inmediatamente, revísenlos bien, porque usualmente tienen cláusulas sumamente abusivas a favor del recibidor. Ese es el primer control. Luego tienes las pólizas de seguro de transporte y crédito. Por favor, siempre deben revisar bien las pólizas para asegurarse que cubren los elementos que ustedes desean que cubran, ¿no? Porque hay muchas pólizas para distintas cosas y es importante que entiendan bien qué es lo que están contratando. Transporte y seguro, los contratos de fletamiento, esencial también que los revisen. Nosotros hemos estado en muchas situaciones donde los transportistas emiten contratos que son sumamente, eh, digamos, desfavorables para el exportador. Y en efecto sí se puede negociar muchas veces dichos contratos. Entonces, lo que nosotros les sugerimos es que revisen los contratos y si tienen dudas o tienen salvedades, se las expresan a su transportista y en muchas ocasiones van a poder ver que se pueden negociar. ¿No? Licencias de variedades protegidas. Mira, todo aquella exportador o productor que se ha visto relacionado con variedades protegidas saben los complicados que son las licencias. Y es sumamente importante que se revisen bien dichas licencias, porque no todas funcionan para lo mismo. Es posible que ciertas licencias sobre variedades protegidas te permitan producir la fruta, pero no comercializarla. O te permitan comercializarla, pero no producirla. O te permitan evaluar una variedad en particular, pero no propagarla. Entonces, no producirla en grandes cantidades, sino solamente un poco. Entonces, es importante que se evalúen bien estos elementos, sobre todo porque las violaciones de derechos de un sector generan sanciones muy agresivas, tanto a nivel local como internacional. Y finalmente, las marcas, ¿ya? Es importante también que siempre protejan sus marcas en los mercados de destino, para evitar que el día de mañana aparezca un nombre muy similar al suyo, con una S o una D de más o de menos, y ya lo registran y ustedes, la verdad, pierden mercado. Entonces, esa es las primeras medidas preventivas que yo quiero que ustedes vean. Y la segunda, pero no menos importante, es el estudio de materias legales vinculadas a la exportación, ¿no?
Y el estudio de materias vinculadas tiene que ver, esta parte es como más legal, ¿ya? Esta parte es un poco más jurídica. Y tiene que ver con los mercados de destino a los que ustedes van. Lo primero que yo quiero que acá ustedes evalúen siempre es cómo son estos mercados de destino, ¿no? En el primer punto aquí podrán ver evaluación de los mercados de destino. Los mercados son sumamente distintos unos de otros. No es lo mismo exportar a Estados Unidos que exportar a Europa, que exportar a Rusia y mucho menos que exportar a China. Cada mercado tiene sus propios métodos, cada mercado tiene sus propios usos, sus propias costumbres, sus propios sistemas de pago preferidos, ¿ya? Mientras Estados Unidos es un 80-90% libre de consignación, Europa es mucho más abierta a temas de precio fijo, tal vez mínimo garantizado. China podría decir que el 80% son mínimo garantizados, ¿ya? Entonces, cada mercado es un poco distinto y es importante que se evalúe cómo funciona cada uno de ellos, no cometer errores, ¿ya? Y luego viene el tema de solución de controversias, en este segundo punto que ustedes ven acá. Y para esto, para explicar este punto, yo quiero hacer un ejercicio con ustedes, porque creo que es mucho más fácil explicarlo con un ejemplo que explicarlo, digamos, teóricamente, ¿ya? Entonces, cerremos todos un momento los ojos e imaginemos que somos exportadores, ¿ya? Bueno, aquellos que no escuchan que son exportadores no tienen por qué imaginarse nada, ya lo son, ¿ya? Pero los que no somos exportadores nos imaginamos que somos exportadores, ¿ya? Entonces, imaginemos que nosotros queremos exportar y vamos a una feria internacional, tal vez en España, que ahorita viene la Food Attraction, by the way, y encontramos un importador que se llama Frutitas Holandesas, ¿ya? Entonces, imagínense que yo hablo con frutas holandesas, me junto ahí, hablo, chévere. A los 30 días le exporto $100.000 de mercadería a frutas holandesas. Paltas, imaginemos. Ya, le exporté $100.000 en paltas a frutas holandesas. Todo bien hasta aquí. ¿Ya? El barco salió, el container arribó a Países Bajos, lo toma, ¿ya? No te enteras de nada, y de repente, 3 semanas después del arribo de la mercadería a Puerto Destino, Frutitas Holandesa te envía una transferencia bancaria por $20.000. Y tú dices, oye, ya va, ok, 20.000, ya, pero ¿y el resto? ¿Y los 80? ¿Y eran 100.000? O sea, ¿qué pasó? Y Frutitas Holandesas te dice, ya, a ver, pero vamos arriba, llegó la mercadería y la calidad de la condición de la palta era terrible, o sea, la verdad esa palta, mira, es que ni para aceite me servía, o sea, yo hice lo que pude, el mercado además se me cayó justo esa misma semana, no sabía qué hacer, vendí, agradece los 20.000, ¿sabes qué? Agradece que no te cobro por el servicio, agradece los 20.000 que tienes ahí. Entonces tú intentas negociar con Frutitas Holandesas, tú te faltan 80.000, no sabes qué hacer, y dices, bueno, ya, ok, ya, se acabó la negociación. Frutitas Holandesas no me va a pagar los 80.000 que me faltan. ¿Qué hago? ¿Ya? ¿En dónde soluciono esta controversia? Y entonces ahí viene la primera duda, es ¿dónde voy? ¿Dónde voy a reclamar mi dinero? ¿A dónde voy a ir a reclamar? Si yo no firmé ningún contrato y si no regulé esta situación, ustedes van a preguntarse, bueno, pero ya, voy a tribunales peruanos porque yo estoy en Perú, la fruta estaba acá cuando la vendí, ¿no? Voy a tribunales en Holanda porque allá está el recibidor, o voy a tribunales internacionales, ¿a dónde voy? Bueno, yo les comento que es muy probable que van a tener que ir a tribunales en Holanda, ¿verdad? O en Países Bajos, ¿ok? ¿Por qué? Porque es allá donde están los activos de su recibidor, ¿ya? Allá es donde se van a poder cobrar realmente. Entonces, esto le va a generar a ustedes problemas. ¿Cuáles? Bueno, principalmente 3. Vas a tener un problema de dinero, vas a tener un problema de tiempo y vas a tener un problema de potencial parcialidad. El dinero, ir a juicio, les comento, en Europa, por ejemplo, sale más o menos, un juicio completo, primera instancia hasta última instancia, todo completito. Más o menos 60-70.000 euros, ¿no? $70.000, por ejemplo, ¿no? Ahí tienes un problema, pues, oye, voy a gastar $70.000 para ir a buscar 80. O sea, no me es viable, pues, me puede salir peor el remedio que la enfermedad, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, ir a juicio $80.000, $90.000. Reino Unido, $120.000. Entonces, los precios son bastante altos. Tiempo. Ir a juicio aquí en la China son más o menos 4 o 6 años. No hay para dónde. Y
Parcialidad es porque muchas veces los jueces son bastante parcializados hacia el país del cual son provenientes, ¿no? Porque al fin y al cabo son funcionarios públicos, etcétera. Entonces, puedes encontrar, tal vez tú en Europa pensarás que son un poco más imparciales, pero hay que recordar que, por ejemplo, ¿qué pasa con China o Rusia? Imagínate ir a juicio en China por ante un juez chino contra una empresa china, bajo ley china. O sea, nunca vas a ganar, olvídate tu plata, o sea, no ganas. Entonces, esos tres problemas los vas a ver muy presentes. ¿Qué aconsejamos nosotros para solucionar esto? Bueno, ustedes pueden en sus contratos establecer como solución de controversia o sistema de solución de controversia lo que es arbitraje internacional. Y el arbitraje internacional, para el que no esté familiarizado con el término, el arbitraje internacional es un sistema donde es como ir a tribunales, pero privados, ¿ya? No son públicos, no son de un Estado, son privados, ¿ya? Y el juez o árbitro es un abogado del sector privado también, ¿ya? Entonces, ir a arbitraje internacional te soluciona estos tres problemas. ¿Por qué? Bueno, volvamos. Uno, dinero. Un arbitraje internacional realmente tiene un valor proporcional al valor de la deuda. Pero lo normal es que tú no gastes más de 10.000, 15.000 dólares en un arbitraje internacional. Entonces tú dices, bueno, pero mira, 10.000 dólares, invierto 10.000 dólares para buscar 80, cónchale, ya ahí sí los números me parecen, ¿no? Ya ahí sí como que sí me da la cuenta, parece ser asequible, ¿ya? Entonces, ahí en dinero ya tenemos un tema. ¿No? En tiempo, un tribunal arbitral te da un laudo más o menos, el laudo que es la sentencia, más o menos en 6 meses. Entonces ya, 6 meses en contra de 4 o 6 años. Ya también es una diferencia importante. Y finalmente, el tema de la parcialidad. Un árbitro, la parcialidad nunca la puedes, o nunca puedes asegurar una total imparcialidad. Pero un árbitro es del sector privado, realmente de un país que no tiene nada que ver con el exportador-importador, entonces digamos que el tema de la imparcialidad está mucho más, digamos, es más elevado. ¿Ya? Entonces ahí ya solucionas estos temas. Importantísimo que ustedes sepan, hay tribunales arbitrales internacionales que son especializados en el comercio internacional de frutas, ¿ya? Hortofrutícolas. Por ejemplo, lo tienes acá anotado en paréntesis. La CAES. La CAES es un tribunal especializado para Europa, lo que trata específicamente es el comercio internacional hortofrutícola. Eso es lo que ellos hacen. ¿No? La Dispute Resolution Corporation, o la DRC, que lo ven aquí en segundo punto, es de Estados Unidos. También fue creado por el NAFTA, acuerdo internacional entre México, Canadá y Estados Unidos, y está especializado en fruta fresca. La CIETAC en China, ¿no? O también, bueno, acá pusieron la DRC, ¿no? Pero, o bueno, puse yo, pero realmente el otro es la International Chamber of Commerce, ¿ya? Que es la ICC, que es, digamos, el tribunal arbitral más importante a nivel mundial, ¿ya? Ese no está especializado en fruta fresca, pero cualquier otro destino que no sea Europa, China o Estados Unidos, excelente usar la ICC, que es el tribunal arbitral más importante. Muy bien, ahí terminamos con este punto de la situación, de la solución de controversia. Pasemos al siguiente, ¿ya? El último que ustedes ven acá. Legislación extranjera e internacional, ¿ya? Y es que volvamos a nuestro ejemplo con frutitas holandesas. Ya, todos nosotros exportadores solucionamos a dónde va, o sea, ya determinamos a dónde íbamos a ir a solucionar nuestro conflicto. Perfecto. Ahora la pregunta es, ya, pero ¿qué ley me aplica? O sea, ¿aplico la ley peruana? ¿Aplico ley internacional? ¿Aplico ley de Holanda o Países Bajos? ¿Cuál ley aplico? Bueno, si ustedes van a Holanda, ¿no? O a Países Bajos, a solucionar su controversia, entonces le va a aplicar ley neerlandesa, seguro, ¿ya? Pero ¿qué saben ustedes de ley neerlandesa? Ustedes no saben nada posiblemente. Nosotros tampoco sabemos nada de ley de Países Bajos. Tu contrato tal vez podría ser ilegal conforme a esa ley, ¿no? Nulo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, eh, a, digamos, hacemos para evitar que ustedes se encuentren regulados por legislación que no conocen, ¿ya? Que no saben ni qué derechos ni qué deberes tienen, no saben nada. Bueno, lo que nosotros hacemos es colocar legislación internacional, hacer que los contratos sean regulados por legislación internacional conocida por cualquier abogado de este rubro, ¿ya? Y en particular,
tenemos, por ejemplo, la COFEUROP en Europa. En la COFEUROP es una legislación de la Comunidad Europea, ¿ya? Que regula específicamente el comercio internacional hortofrutícola. Y de hecho, es tan especializado que salen temas como qué se entiende por precio fijo, que es mínimo garantizado, que es price after sale, qué se entiende por fruta fresca, que se entiende por fruta congelada. No sé, está especializada para este rubro. Eso está buenísimo. Además, en Estados Unidos también tienes, por ejemplo, la Producer Agricultural Commodities Act, que es PACA. Entonces, PACA también te va a permitir a ti, digamos, protegerte mucho más, porque a diferencia de lo que uno podría creer, que al ser una legislación de Estados Unidos, una ley estadounidense, tú podrías tal vez creer que es más pro, estadounidense, o sea, pro recibidor, pero realmente establece muchas obligaciones al recibidor, por lo cual termina siendo muy proteccionista al supplier, esto es al exportador. Esto está excelente que te regule PACA en Estados Unidos, maravilloso, ¿ya? Y en otros destinos se puede utilizar, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas para la Compraventa Internacional de Mercadería, de un citral, principios individuales, Lex Mercator, ¿ya? Entonces, la idea es que ustedes sepan qué derechos y qué deberes tienen en su transacción. Y para eso es importante que se elija bien la legislación aplicable. Ahora, muy bien. Hasta acá llegó la tarea. Ya hasta acá llegó la actividad. Ya no somos exportadores. Se acabó la dinámica. Pero yo lo que quiero que ustedes vean es que cuando tú eres un exportador y entras en conflictos, la verdad hay muchas preguntas que hacerte y que no son tan fáciles de resolver. Y que además, y esto de verdad quiero que se lo guarden. Acá yo no estoy hablando de problemas de abogados, de complicaciones jurídicas, qué sé yo, fastidios legales, ¿no? Qué pesado este abogado. No, yo aquí estoy hablando de plata, estoy hablando de dinero. Si ustedes el día de hoy toman buenas medidas preventivas y pueden, digamos, regular bien la solución de controversia y la legislación aplicable, el día de mañana van a poder recuperar muchísimo más fácil su dinero, mucho más fácil y económica, ¿no? Económicamente hablando, las deudas que tengan con ustedes, ¿ya? Entonces no lo vean solamente como un tema legal, veanlo como un tema económico, estamos hablando de dinero, ¿ya? El haber regulado bien esto nos permite a nosotros recuperar nuestros $80.000 de frutitas holandesas y no perderlos y ya está porque es muy caro buscar, ¿no? Entonces, dicho esto, con esto más o menos termino lo que son las medidas preventivas y ahora vamos a las medidas reactivas. Perfecto. Las medidas reactivas en rojo, como le había comentado, las medidas reactivas, ahora nos paramos de nuevo, ¿no? O sea, este es el punto en el cual a mí me deben dinero, ¿ya? ¿Quién me lo debe? Me lo debe la aseguradora, me lo debe la transportista, me lo debe el recibidor. ¿Qué hago? Muy bien. Lo primero que vamos a hablar es de las cobranzas en caso de siniestros de transporte y seguro, ¿ya? Cuando tú, como les dije en un principio, no sé si se acuerdan, en los problemas del transporte, cuando la mercadería tiene tu transportista, lo más usual, yo les podría decir que el 80% de los problemas se generan por dos razones que ustedes ven acá graficadas en dos dibujos. El primer problema es rompimiento de la cadena de frío, ¿no? Y el segundo es un exceso de transit time, un exceso de tiempo de tránsito. Y ustedes preguntarán, bueno, Sebastián, pero ¿qué opciones tengo yo en caso de que esto pase? ¿No? ¿Cómo puedo solucionar yo estos problemas cuando se materializan? Bueno, digamos que tú vas a tener o sea, dos opciones dependiendo de qué tan precavido fuiste, ¿no? Si fuiste poco precavido y no contrataste un seguro de crédito, un seguro de transporte, disculpa, un seguro de transporte, solamente vas a poder ir en contra de la naviera, o mejor dicho, el transportista en términos generales, ¿no? Pero si fuiste precavido y contrataste un seguro de transporte, entonces podrías ir o contra la transportista o contra el seguro, ¿ya? Para cobrar tu póliza. ¿Okay? Nosotros en Araya y Compañía siempre aconsejamos contratar pólizas de seguro. Siempre. Es mucho mejor, mucho más seguro, ¿no? Yo sé que hay temas económicos vinculados, ¿no? Intereses económicos, de cuánto me sale la mercadería, cuánto me sale el seguro, pero de verdad es mucho mejor contratar seguro. Sobre todo con una mercadería tan delicada como es la fruta fresca. Y ahora,
Si tú me dices a mí, ya, tengo las dos cosas, Sebastián, tengo transporte y tengo un seguro, y tuvo un incidente, ¿qué hago? Bueno, nosotros siempre aconsejamos ir primeramente contra el transportista y después ir contra el seguro, ¿ya? Primero transportista y después seguro. Muchos de nuestros clientes nos dicen, no, pero yo voy al seguro, ya cobro la póliza, me evito problemas. Ya, es verdad, pero el problema es que si tú vas a la póliza muchas veces, tu índice de siniestralidad aumenta y el año que viene vas a estar pagando una prima mayor. De hecho, yo he tenido clientes que parece chiste, pero que fueron tantas veces la aseguradora que ya no lo querían asegurar y ya nos escribían a nosotros preguntándonos, por, bueno, dime otra aseguradora quien pueda ir porque que no me quieren asegurar más. Porque claro, se la pasaban reclamando. Entonces, cobrando pólizas. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que ustedes vayan a la transportista y si no les pueden solucionar, si no pueden buscar, entonces vayan al seguro, ¿no? Siguiente, medidas reactivas, pero cuando tu recibidor es quien te debe de ir, ¿ya? Entonces, cuando tu recibidor te debe dinero, tú tienes dos opciones. O realiza una cobranza extrajudicial o realiza una cobranza judicial. Digamos que estos son más dos stages, dos niveles distintos, porque primero realiza la cobranza extrajudicial y después la cobranza judicial, ¿ya? Entonces, la cobranza extrajudicial es sencillamente una cobranza que los abogados realizan a través de negociaciones legales con el recibidor, ¿ya? Digamos, se negocia con el recibidor, se le presiona, se le emiten amenazas legales, de acciones legales, para que el recibidor pague. Y si esto no funciona, entonces se puede evaluar la posibilidad de ir a tribunales, ¿no? O una cobranza judicial, la cual vincula tribunales, arbitraje o medidas administrativas, ¿no? Son procesos administrativos. Entonces, eso básicamente. Ahora, muchos clientes me dicen, ya, Sebastián, pero a ver, ¿qué pueden hacer ustedes negociando que no puedo haber hecho yo mismo? Es tan eficiente, pues. Y que la verdad, la cobranza extrajudicial es sumamente eficiente cuando la hace un bufete de abogados internacional. ¿Por qué? Porque ya el recibidor se lo toma en serio. Ya hay abogados de por medio. Los abogados obviamente amenazan con acciones judiciales en destino, cosa que el recibidor no sabe si uno realmente va a tomar o no va a tomar, ¿no? Entonces, pueden ser sumamente eficientes cuando hay abogados de por medio. Además que las negociaciones ya no son tan comerciales, sino son más legales. Y les puedo decir, yo, por ejemplo, el año pasado recobré más o menos $400,000 solamente negociando. Y así mis colegas, ¿no? Más o menos, son montos grandes en varios casos distintos. Y las cobranzas judiciales pueden ser sumamente eficientes. Son muy pocas las ocasiones en las que yo he pasado a cobranza judicial, ¿no? Porque cobranza judicial requiere dinero, requiere tiempo y muchos de los clientes no quieren ir, lo cual es totalmente lógico, ¿no? Más vale un mal acuerdo que un buen juicio, dicen por ahí, ¿ya? Y muchas veces, ¿no? Muy bien. Entonces, hasta ahí llegan los remedios, ¿ya? Ya los vimos todos. Ya vimos los problemas del comercio internacional y vimos los remedios, medidas preventivas y medidas reactivas. Ahora vamos a hablar, para finalizar, en nuestro último slide, de lo que sería la relación con productores, y entre el exportador y los productores. Ya, entonces, yo quiero que ustedes hagan una línea, ¿ya? Hagan una línea, porque lo que les he hablado hasta ahora es solamente de comercio internacional, es de fronteras hacia afuera. Pero la relación con los productores tiene que ver con temas de comercio de fronteras hacia adentro. Es como el exportador peruano, chileno, de donde sea, se relaciona con los productores de su propio país. ¿Por qué usualmente existe esta relación entre exportador y productor? Bueno, muchos ya sabrán, pero no está de más de tal vez repetirlo. Y es básicamente porque eh, el exportador puede ser que no produzca, ¿ya? No produzca la fruta que exporta, entonces siempre va a tener que acopiar. ¿Sí? O puede ser que el exportador sí produzca, pero no produzca suficiente para satisfacer las demandas del mercado, ¿no? De destino. Entonces, conforme a esto va a tener que acopiar el remanente, ¿no? Lo que le falte por completo. Entonces, en este punto yo lo que quiero es básicamente, para finalizar, es sencillamente darles 4 consejos, diría yo, en sus relaciones con los productores, ¿ya? El primer consejo, la ejecución de contratos de comercialización local. Esencial, ya lo dije 20,000 veces, hay que recordar hacer contratos, dejar todo por escrito, ¿ya?
Y a nivel local es esencial que ustedes pongan blanco y negro cuál es el acuerdo con ese productor, cuándo se va a tener que entregar la fruta, cuál debe ser la calidad y la condición de dicha mercadería, cómo se va a entregar, ¿m? Cuándo pasan los riesgos de un lado a otro. Importantísimo que lo coloquen, ¿ya? Entonces, por favor, hagan contratos, ¿ya? No lo dejen todo hablado por email. Segundo punto, revisión de instrumentos societarios del productor. Importantísimo. Estamos en un punto de vista legal local. Cuando estamos hablando de derecho local, hay muchas cosas, muchas más cosas a las que tomar, a prestarle atención, digamos, ya que a nivel internacional. A nivel internacional, pues, usualmente somos más laxos en el tema de legislación, pero a nivel local no deberíamos serlo. Cuando se relacionan con productores, es importante que ustedes estudien bien si la persona natural que está firmando del otro lado tiene derechos para representar, tiene derecho en sí mismo, ¿ya? En caso de que no haya una empresa de por medio, o si hay una empresa de por medio, tiene derechos para representar a dicha empresa, ¿ya? Y si además, esa empresa tiene derechos sobre la fruta que le están comercializando a ustedes. Eso también es importantísimo evaluarlo, importantísimo, para que no esté, para que ustedes se puedan asegurar de que la empresa no le está prometiendo fruta que no puede vender, ¿ya? Que está, no sé, tal vez prendada. Entonces, esto es importante que lo revisen. El tercer punto es estudio de títulos de los campos. También se debe siempre revisar que los campos donde va a ser la fruta, digamos, cuáles son los títulos que tiene su contraparte, su productor sobre estos campos. Si él es propietario de los campos. Si los campos están en usufructo. Porque ustedes tienen que revisar bien si tiene la capacidad de transaccionar la fruta que salga de ese campo, ¿ya? Porque tal vez la fruta no es de él, él lo tiene en usufructo. Entonces, puede ser que sea el dueño del campo, pero no de la fruta, porque el campo lo tiene otra persona. Entonces, es importante que ustedes revisen bien que la fruta que le están prometiendo, en efecto, la puedan comercializar. Y finalmente, garantías. Y yo quiero que esto me lo escuchen, pero perfecto, ¿ya? Porque esto sí lo vemos a cada rato. Entonces, le puedo decir que uno de los mayores problemas entre el exportador y el productor es este cuarto punto, es la garantía. Y es que los exportadores muy usualmente entregan anticipos a los productores, ¿no? Anticipos de temporada. Te doy dinero hoy para que tú produzcas y el día de mañana, cuando tú coseches, me des la fruta a mí y yo la vendo. ¿Ya? Es un préstamo, ¿no? Entonces, y los préstamos estos muchas veces van de $100,000, $200,000, $500,000 en préstamos. Y yo les puedo asegurar que hemos tenido una millonada de casos donde no hay ningún tipo de respaldo de este anticipo. Nada, cero, solamente la transferencia bancaria. Es lo único que queda. Entonces, yo lo que les quiero pedir es que siempre que hagan den anticipo, por favor emitan garantías, ¿ya? Emitan garantías, sean garantías prendarias sobre la fruta o tal vez garantías hipotecarias sobre los terrenos. Esencial que intenten hacer estas cosas para protegerse, porque si el día de mañana no le dan la fruta, entonces ustedes van a tener con qué cobrar, ¿ya? Y además también quiero hacer una diferenciación. Una cosa es una garantía y otra cosa son los documentos ejecutivos, como por ejemplo los pagarés o letras de cambio, ¿ya? Los pagarés y las letras de cambio, está bien que las firmen, pero recuerden que un pagaré y una letra de cambio es sencillamente un título ejecutivo que tú firmas el día de hoy y que mañana lo que te va a permitir a ti es ir a un tribunal y cobrar más rápido, ¿ya? Eso es lo que te va a permitir, cobrar más rápido. Pero el productor tiene que tener fondos con los cuales pagar ese título, ¿ya? Si el productor está en bancarrota, por muy bonito que sea tu título ejecutivo y muy chévere que se vea esa sentencia que se emite el tribunal, no vas a poder cobrar nada. Entonces, lo más seguro es tener garantía, ¿no? Y yo creo que eso es básicamente lo que quería hablar con ustedes el día de hoy. Aquí está el final de mi presentación. Les agradezco por haberme escuchado en este rato. Igual después me toca a mí, Carlos, ¿no? Un pequeño cierre. Así que quiero dejar algo para decir ahí, ¿no? En este momento. Y bueno, sencillamente decirles en este punto que nos pueden escribir cualquier tipo de consulta, cualquier tipo de duda extra. Posiblemente Carlos le va a repetir esto después. Nos las pueden escribir a el correo que aparece ahí en la parte superior derecha, que está info@araya.pe. ¿Ya? Entonces, doy el paso a Carlos ahí para que.
Muchas gracias, Sebastián. Súper interesante la presentación. Felicitaciones. Han sido varios puntos interesantes, principalmente en cuanto a los problemas de comercio internacional, las sugerencias, esta dinámica de poder ubicarnos como exportadores entre las medidas preventivas y las reactivas, ¿no? Y finalmente las recomendaciones, ¿no? Sobre el tema de la relación entre exportadores y los productores. Para esto, sí, han habido algunas consultas. Bueno, la primera sobre respecto a la presentación es para dejar claro que sí, la presentación va a ser compartida a los correos electrónicos que se han inscrito al webinar. En todo caso, si no por interno, podrían proporcionar correos a aquellas personas que de repente no se han podido inscribir. Pero la primera pregunta que tenemos es la siguiente. Sebastián, en su bufet asesoran otro tipo de rubros, por ejemplo, una empresa que financian a exportadores de Perú y desean conocer todos los mecanismos posibles para mitigar el riesgo de quiebra o insolvencia y así poder cobrar el dinero prestado. Sí, en efecto, sí, nosotros asesoramos a empresas que no sean posiblemente, primero, ahí, nosotros asesoramos a empresas, digamos, del rubro, sean exportadores, productores o, como viene en el ejemplo que creo que la persona preguntó más específico, es un importador tal vez del extranjero que quiera financiar un exportador, ¿no? También nosotros asesoramos eso, hacemos análisis de documentos societarios, generamos las garantías, hacemos todo, ¿ya? Todo lo que ustedes deseen hacer, porque esto es importante y esto lo quisiera como resaltar un poco. Nosotros, al tener oficinas en Perú, nosotros no solamente en Perú podemos ver temas de comercio internacional, sino que también tenemos abogados locales que nos ayudan en todos temas societarios, tributarios, civiles, ¿ya? Corporativos. Entonces, lo que ustedes necesiten, perfecto, que no va a haber. Y además también vemos otros rubros que nada que ver con agroexportaciones, por ejemplo. Tenemos una cantidad grande de clientes que tienen que ver con temas de minas, con temas de importación y exportación de maquinaria, distintos rubros. Entonces, no tenemos límites. Y una preguntita. Solo Sí. ¿Estoy compartiendo mi pantalla o...? No. Estamos todos en la sala. Bien. Perfecto. Sí. Bien, gracias. Ya. Más bien, agradecer también a los participantes que están todos interesados en la información que nos han compartido el día de hoy. Están todos colocando sus correos electrónicos. Y con respecto al video, si bien la sesión es grabada, se hace un pequeño resumen que finalmente se aloja en nuestras redes sociales, en YouTube, que posteriormente se les irá comunicando, ¿no? Pero invitamos a otros participantes a hacer algunas consultas, aprovechando que estamos con Sebastián, especialista en el tema. Además, en todo caso, también hay un correo electrónico que ya Sebastián lo mencionó, que es info@araya.com, si no me equivoco, ¿no? O es info, ¿no? info@araya.pe. Perfecto. Pero está perfecto, igual, casi lo mismo. Bueno, damos unos minutos. Entiendo que la gente está viendo muchos interesados en información y es que realmente es información actualizada y da mucho interés para nuestros empresarios. Pero si hay alguna consulta, estamos atentos. Ok, sí, tenemos una. Se la voy a leer desde Zeus. La siguiente. Dice, con respecto a temas de financiamiento de por medio de factor internacional, ¿qué sucedería si hubiese controversias con un banco que sea de otro país? ¿Esto se resolvería también por medio de leyes de otro país o leyes peruanas? Entiendo que el tema de factoring, bueno, no ha sido específicamente el tema, pero no sé si Bastián deseas resolverlo o de repente podríamos hacerlo ya a través de un correo electrónico. No, yo creo que en términos generales igual la pregunta se referencia un poco a la jurisdicción que aplicaría en temas de factoring o tal vez préstamos internacionales de bancos, ¿no? Mira, a ver, sin duda siempre hay que revisar la documentación del caso, ¿no? Pero cuando las empresas reciben financiamientos de otros países, dependiendo de cómo se realice, cómo es el problema de financiamiento, ahí tendrías que ver qué jurisdicción aplica. Ya hay varias formas de revisar qué jurisdicción termina aplicando. Uno, potencialmente un banco creo que no va a ser tan informal como para no establecer qué jurisdicción aplica en caso de problema, ¿ya? Usualmente los bancos establecen la jurisdicción donde ellos mismos se encuentran, ¿ya? Entonces, si hay un contrato de por medio que en términos generales las financiadoras, bancos, factoring, son como bastante precavidos en ese aspecto, son bastante formales. Entonces, es muy probable que la solución de controversias, o la cláusula de solución de controversias del contrato de financiamiento diga
a dónde voy a ir a solucionar algún problema y además establezca la ley que aplica, ¿ya? O sea, yo dudaría mucho de que eso no lo establezcan en el mismo contrato, menos un banco. O sea, un banco se protege por todos lados, ¿ya? Entonces, usualmente, y acá voy de nuevo al otro, usualmente eligen sus propias jurisdicciones, sus propias legislaciones, ¿ya? Para que es donde ellos se sienten seguros, ¿ya? Este, ahora, sin duda que hay muchas cosas que se deben considerar, creo que es más como para los casos en particular, que es, por ejemplo, ya, pues a mí me prestaron dinero y yo no soy, y yo soy el que debe, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Yo me pongo en esta situación. A ver, a mí me prestaron dinero y yo no pagué la deuda. Bueno, el banco me va a tener que demandar en Alemania, ponle, no sé, en donde me hayan hecho el préstamo. El problema es que después el banco va a tener un problema porque mis activos no están en Alemania, están acá en Perú. Entonces, él posiblemente va a tener que venir con un exequatur, que es un proceso de reconocimiento de la sentencia, desde Alemania a Perú para ejecutarlo, ¿ya? Ahí el banco va a tener ese problema. Pero también es importante que las personas que se encuentran en este tipo de situaciones tampoco crean que se salvan, ¿ya? ¿Por qué? Porque los bancos de dichos países, o sea, muchas veces también son inteligentes y establecen otro tipo de medidas cautelares. Entonces, mira, ¿sabes qué? Es verdad, yo no voy a ir a fastidiar a Perú por esta cuestión. La verdad, no voy a hacer ese esfuerzo. Tal vez lo hacen, pero tal vez dicen no lo voy a hacer. Pero eso sí, cargamento que llegue a Europa proveniente de este exportador, embargado, ¿ya? Y se va a ejecución. Entonces, cuando tú empiezas a enviar cargamentos a Europa, va a llegar a puerto, en puerto te los van a embargar y los van a ejecutar y al final pierdes todo tu dinero y el banco se cobró, ¿ya? Igual en Estados Unidos. En Estados Unidos existe una cuestión que se llaman los, las garantías de securities, los securities, ¿ya? Securities interest. Y eso es súper fuerte porque son garantías sumamente agresivas en donde el exportador, si exporta a Estados Unidos, sea un productor a otro, no importa, cualquier cosa del exportador que entre a Estados Unidos te la van a embarcar inmediatamente, ¿no? Y te endeudan a ti como exportador, endeudan a tus hijos, a tu mamá, a la empresa, a todo el mundo lo endeudan. Entonces, es súper agresivo. Entonces, les aconsejo siempre que tomen financiamientos internacionales, pero ver bien lo que están firmando, porque los bancos, las financiadoras no son tontas, o sea, establecen muchas formas de cobrar dinero, se los aseguro, muchísimo. Entonces, yo diría que estos contratos son súper delicados. Espero haber respondido a la pregunta, me extendí. Entonces, no sé ojalá que haya respondido lo que preguntó la persona. Súper bien. No, Qué bueno. súper bien. De hecho, aquí hay una pregunta también muy interesante que es bastante concisa. ¿En una cooperativa se puede establecer contratos de calidad adicionales? Adicionales, tal vez se refiere de adhesión, puede ser. Contratos adicionales, no estoy muy familiarizado con el término. Si se refiere a contratos de adhesión, ya, ojalá que esto sea lo que la persona está preguntando, ¿no? Para poder responder bien, ¿no? Un contrato de adhesión, y repito, ojalá que esto sea lo que la persona quiso decir. Un contrato de adhesión básicamente son contratos donde tú no estás dispuesto a negociar, ¿ya? O sea, por ejemplo, no sé, usualmente los bancos cuando te dan un crédito, por ejemplo, con un hipotecario, imagínate, usualmente ese contrato de adhesión, no es que tú te vas a poner mucho a negociar con el banco, o sea, no hay mucho que negociar, negociar dos cositas, pero todo el resto del contrato es así, o sea, ¿te gusta o no te gusta? Ese es el tema, ¿ya? Aquí no hay para negociación. Y eso es lo que se entiende como un contrato de adhesión, un contrato que básicamente no hay forma de negociar, ¿ya? Ahora, lo que esta persona me está diciendo es una cooperativa, entiendo yo, puede tener un contrato de adhesión. Bueno, es que sí, la verdad cualquiera puede tener un contrato de adhesión, ¿ya? Porque el contrato de adhesión, la naturaleza de que sea de adhesión o no tiene que ver por quién emite el contrato, sino por la posibilidad que tú tienes de negociarlo o no. Entonces, si una cooperativa establece un contrato que sencillamente es inmodificable, que no acepta ningún tipo de comentario y no están dispuestos en absoluto a poder cambiar sus cláusulas, entonces es un contrato de adhesión, básicamente, ¿no? Entonces, sí podría. Ojalá, repito, que eso haya sido la Perfecto. pregunta a la persona. Sí, yo creo que ha sido justo la palabra, Ay, adición. ah, Y bueno, acá también hay una consulta con respecto a las cartas de crédito interbancarias. ¿Cómo ah. estas pueden garantizar o contribuir a prevenir controversias?
¿O hasta Uf. dónde llega esa garantía de pago? Ay, las cartas de crédito son excelentes, excelentes para cubrir temas de deuda. ¿Por qué? Porque, bueno, una carta de crédito es básicamente quienes aseguran el pago de la transacción son los mismos bancos, ¿ya? Entonces, yo establezco un conjunto, es como que yo exporto, ¿ya? Y cuando yo estoy exportando, yo me aseguro que el importador haya pedido un crédito con su banco y yo tengo un banco pagador en mi país, ¿ya? Entonces, el exportador le paga al banco en país de destino, el banco en país de destino con mi banco pagador acuerdan que cuando yo entregue, por ejemplo, los documentos de embarque, en vez de enviarle los documentos de embarque al recibidor, se los doy al banco y el banco ve los documentos de embarque, los certifica, ya él envió la mercadería, páguese, y me pagan, ¿ya? Eso está excelente, es maravilloso las cartas de crédito, porque yo no dependo de que el recibidor después me esté, ¿no? Me quiera pagarme, no quiera pagarme, porque para el momento que yo exporto ya tengo el banco pagando, ya el banco me aseguró que se emitió esa carta de crédito a mi nombre, ¿ya? Es buenísimo. Ahora, eso no es un fairy tale, no es un cuento de hadas, porque es que las cartas de crédito son carísimas. Entonces la gente no pide cartas de crédito en este rubro muchas veces porque son sumamente caras. Entonces, oye, yo no voy a estar pidiendo una carta de crédito que por el 20% o 30% del valor de mi mercadería, ¿entiendes? O sea, no way. Entonces, no las uso, ¿ya? Les digo que en este rubro no es tan usual usar cartas de crédito. ¿Por qué? Porque son muy costosas, pero eso sí, son buenísimas para protegerte el pago, es maravilloso eso. Lo que sí le aconsejo, por ejemplo, es que cuando ustedes tengan transacciones súper rebuscadas, o sea, raras, en países que así como, uff, ¿qué es esto? Ahí sí las emitan, ¿ya? Por ejemplo, nosotros tuvimos un caso de uno de nuestros clientes que lo contactó una persona de Irán, me parece a mí. Irán, Pakistán, no me acuerdo, un país en Medio Oriente que no era muy normal para emitir transacciones con Perú, pues no era normal, no en este rubro que se emiten transacciones con este país. Juraría que era Irán o Pakistán. Entonces, o tal vez Afganistán, no me acuerdo. ¿No? Estaba por ahí. Esto fue hace como 3 años, si no me acuerdo bien. Pero lo cierto es que en ese caso le dijimos a la persona, oye, mira, todo bien, pero mejor hazlo por una carta de crédito. O sea, si tú vas a hacer esa transacción, chévere, pero te aconsejo enormemente que no sigas los medios usuales de Europa, Estados Unidos, China, no. Usa una carta de crédito porque esta transacción es de un país que es bastante riesgoso y además con quien iba a hacer con quien quería firmar el documento estaba en Oman o en Yemen, entonces la cuestión es una cosa bien rebuscada, bien complicada, dijimos ya, ¿no? Go, ¿no? Le dimos el go, el green light, pero se usaba una carta de crédito que era la verdad el método más seguro para hacerlo. Ese es la razón. Perfecto. ¿Se me escucha bien? Perdón. Ahora sí, es que ahorita estaba como en mute. Sí. O sea, ajá, pero ya. Perfecto, perfecto. Aquí preguntan sobre el estudio, si es que el buffet también cuentan con información de restricciones en mercados internacionales. Información de restricciones, ojalá supiera de qué exactamente qué tipo de información de restricciones se refiere, pero, pero mira, en efecto nosotros, mira, ya tenemos, como comenté al principio, tenemos 17 años ya en el mercado haciendo, y nuestra gran especialidad es esto, pues, ¿no? Nos enfocamos en comercio internacional y además específicamente comercio internacional hortofrutícola. Entonces, la verdad conocemos bastante bien qué cosas se pueden hacer en los mercados y cosas no se pueden hacer en esos mercados, ¿ya? Restricciones legales, sí, y las vimos muchísimo en distintos, bueno, ahora que me hablan de restricciones en términos generales, las vimos mucho cuando inició la pandemia, ¿no? Que no se podía entrar a China, etcétera. Entonces, sí conocemos bastante bien, ¿no? Las diferenciaciones, las restricciones que hay en cada uno de los mercados, ¿ya? Ahora, me gustaría mucho que esta persona después, ojalá en algún momento nos pueda explicar un poco qué tipo de restricciones en particular se refiere, pero voy a dar solo un ejemplo, que tal vez sea lo que la persona se refería. Por ejemplo, cuando tú comercializas con China, con Rusia, algo muy claro es que los rusos no, o sea, no te pueden pagar si no hay un contrato de por medio. ¿Ya? Los rusos, para poder hacer transferencias internacionales y pagar la mercadería,
necesitan presentarle a su banco un contrato internacional, ¿ya? Esto es súper conocido, esto es súper normal. Entonces, eso genera muchos riesgos. Bueno, aquí seguramente, no sé si responderá lo que la persona quiso, ¿no? Pero aquí debe haber más gente que tal vez por para China, para Rusia le parece importante, le parece interesante. Entonces, es muy importante que la gente revise esos contratos. ¿Por qué? Porque los importadores te mandan un contrato terrible, terrible, digo, o sea, una cuestión de 2 columnas, ¿no? Un contrato en doble columna, ruso, ruso-inglés, ¿ya? El inglés es espantoso, es muy, muy mal inglés, realmente no entiendes qué es lo que dice, ¿ya? Muchas cláusulas no se entienden. Generalmente el contrato no está apegado a tu transacción, ¿no? Tú estás conversando sobre limón y te manda una cuestión por falta, o sea, nada que ver a veces, una cosa, nada que no pega con lo que estás haciendo. Y para remate, el contrato finalmente en la cláusula de language, ¿no? De idioma, te dice que en caso de que haya controversia o conflicto entre la versión en ruso y la versión en inglés, va a prevalecer la rusa. O sea, el remate. O sea, si hay algún problema y el contrato está mal escrito, entonces me regula a mí un idioma que yo jamás, o sea, la sección del contrato que yo jamás pude leer porque no sé ruso. Entonces, ese contrato es súper agresivo, está muy mal hecho, pero lo peor es que si el día de mañana tienes problemas, va a ser ese contrato el que te regule, no va a ser otra cosa, va a ser ese contrato espantoso el que te va a regular. Entonces, lo que le aconsejamos a las personas es que siempre revisen esos contratos bien, lo que le están enviando los rusos. Uno, porque está muy mal hecho, y dos, porque básicamente vas a tener que firmar algo, porque si no el ruso no te puede pagar. Entonces, eso, por ejemplo, es una restricción, digamos, de un mercado destino que a mí se me parece muy relevante, ¿no? No siempre. Ojalá haya respondido la pregunta de esta persona y si no, bueno, nos puede escribir al correo. Claro que sí. Y esa es la última pregunta. Este es un caso, en realidad, que me parece que puede calzar perfectamente con lo que nos has explicado el día de hoy. Nos ¿Ya? dice, en una exportación aérea para Holanda, el importador, una vez recibida la carga, notificó vía que había un porcentaje de merma, ¿no? Sin embargo, no hubo informe que lo certificara. En ese caso, el exportador podría contactar a su estudio, ¿no? Para que se pueda solicitar una inspección en destino, ya que el importador descontó de la factura la merma que dijo que encontró. Sí, en efecto sí podemos ayudar con eso porque tenemos varias compañías que hacen temas de análisis de Quality Control Reports en destino, ¿ya? Sí lo podemos hacer, no hay duda. Ahora, importante, ajustado al ejemplo que esta persona dio, ¿no? O sea, lo esencial es que el Quality Control Report o el survey, esto es muy importante también, ¿no? Yo creo que todo el mundo, espérate, está aquí. Hay dos niveles de revisión de mercadería. Una cuestión es el Quality Control Report, ¿ya? Y otra cuestión es un survey, ¿ya? Un Quality Control Report es como una evaluación simple, por así decirlo, que realmente es de una sola página, ¿ya? O sea, no es mayor deal, no es mayor tema. Y a veces te lo emite el mismo importador, ¿ya? Y otras veces te envían una empresa especializada, tal vez de Ecofin, etc. ¿Ya? Entonces te hacen ese Quality Control Report. Ahora, ese Quality Control Report es como una evaluación simple de la calidad y la condición de la mercadería en destino. Yo lo que les aconsejo es que siempre, si ustedes ven que el Quality Control Report no les es favorable o ustedes no están de acuerdo con el mismo, manden un survey, ¿ok? O soliciten un survey, ¿ya? A través de un survey, ¿no? De una investigación, ¿no? Y ese survey es un documento mucho más duro, más sólido, ¿ya? El Quality Control Report, les comenté, una hojita y fotos, así, ya. Pero un survey no. Un survey es un informe, tal vez de 10, 15 páginas, en donde el surveyor les explica bien a profundidad qué vio en la fruta y además sugiere de dónde pudo haber venido el problema en la fruta, ¿ya? Esto es muy importante, no solo para aclararles a ustedes la situación, sino que también para que ustedes puedan reclamarle a la naviera con propiedad, ¿ya? Porque si hay algún problema en la cadena de frío
y el surveyor dijo que había un problema, entonces tú vas con tu surveyor y se lo muestras a la naviera y dices, oye, mira, aquí está, esta es tu responsabilidad. Y además, también te sirve para ir al seguro, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay que recordar algo. El seguro se va a hacer responsable, ¿ya? Ojalá, ¿no? Bajo su póliza. Se hace responsable del daño que tuvo la mercadería en el transporte, ¿ya? Porque es un seguro de transporte, obviamente, ¿no? Entonces, ya. Imagínense esto. Yo seguro me hago responsable de la pérdida que sufrió la mercadería en el transporte, ¿ya? Pero recuerden algo, el seguro no es como que te paga a ti, ya. No, el seguro te paga a ti y después va contra el transporte a cobrarlo, ¿no? Contra el transporte le cobra, obviamente, porque él paga una deuda del transportista. Entonces, el seguro te paga a ti, pero después tiene que volver y pagarle y cobrarle el seguro. Ya, disculpa, le cobra el transportista. ¿Ya? Entonces, si tú tienes un survey, para el seguro es mucho más fácil que te responda a ti, exportador. ¿Por qué? Porque el seguro ya tiene más documentación que le va a servir a él mismo para cobrarle al transportista. ¿Ya? No sé si me estoy explicando bien, pero si no, me comentan, ¿no? Por lo menos, Carlos, creo que, ojalá que tú estés entendiendo bien. ¿Eh? Sí, 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 entiendo la Ya, relación. Sí. entonces es importante que hagan el Quality Control Report y el survey. No solo por ustedes, sino para que sea más fácil cobrarle al transportista y a la aseguradora. Finalmente, esencial, todos estos temas se tienen que resolver. Los problemas de calidad y condición de la mercadería, escúchenme bien, por favor, se tienen que resolver apenas llega la mercadería a puerto. Aquí no es que yo voy a hacer un survey, voy a hacer un quality control report a las 3 semanas de real, no, o sea, no funciona, ¿ya? No puede ser así. De hecho, recuerden que existe norma, o sea, tiene que ser rápido, ¿ya? Al consigní le dieron la mercadería y yo ese mismo día después o 3 días después hago el Quality Control Report y hago el survey de ser necesario. Pues tiene que ser rápido. Además, ustedes tienen plazos para presentar claims a los transportistas. Hay que recordar eso, ¿ya? Nosotros, o sea, ahora, ojalá no tenerme mucho con esta respuesta, pero es que me llama la atención. Entonces, sí quiero que ustedes lo sepan bien. Perú está ahora regulado por una cuestión que se llama las reglas de la Haya, ya que regulan un poco el tema de las relaciones con los transportistas. ¿Ya? Eh, Perú ya denunció las reglas de la Haya, o sea, va a dejar de ser parte de las reglas de la Haya, pero a partir del año que viene, en el año 2022, el 1 de abril, van a empezar a ser parte de las reglas de Hamburgo. ¿Ya? Entonces, tengo las reglas de la Haya y tengo las reglas de Hamburgo. ¿Ya? Y los dos regulan temas de transporte internacional de mercadería. Y para que ustedes sepan, según las reglas de la Haya, que en este momento rigen a Perú, yo tengo llega la mercadería, y si tengo un problema de un daño que es claro, que es aparente, que es obvio, lo veo que está dañada la mercadería, el consigní tiene que presentar el reclamo a la naviera inmediatamente. Apenas abrió el contenedor, lo vio, presentó reclamo, inmediato. No se puede demorar, ¿no? Si se demora al día siguiente, perdió el chance de presentar el claim a la naviera, ¿ya? Y si el daño no es aparente, si no lo veo inmediatamente, entonces el consignee tiene 3 días para presentar el reclamo. Entonces, se fijan, tengo 3 días máximo. O sea, no es que el cuarto, quinto día, no, ya fue. Tengo hasta 3 días, ¿ya? Ahora, cuando en Perú empiece a aplicar el convenio de Hamburgo o las reglas de Hamburgo en el 2022, los plazos van a cambiar un poquito. Y para daños aparentes voy a tener un día hábil para presentar el reclamo o daños no aparentes que no puedo ver, 15 días continuos para poder presentar el reclamo. Yo sé que me extendí un poquito acá, pero hay que le preocupen los temas de la regla de la Haya, las reglas de Hamburgo, el tema de transporte internacional en términos generales, o sea, cómo yo presento un claim al transportista. Les aconsejo que entren a nuestro canal de YouTube, ¿no? Pongan en YouTube lo siguiente: Araya informa, semana 24. ¿Ya? A todos los que les interesa este punto, entren a YouTube y busquen Araya Informa, que se llama así se llama nuestro video podcast, Araya Informa, semana 24. Y ahí ustedes van a ver una presentación que les va a mostrar cómo se presentan los claims frente a las navieras, ¿no? Los transportistas en términos generales, y cuál es la diferencia entre las reglas de la Haya y las reglas
de Hamburgo, ¿ya? Entonces, bueno, me extendí muchísimo, pero ojalá... No, súper bien, Sebastián. De hecho, incluso me animaría de repente a proponerte, de repente posteriormente, poder hacer otro webinar respecto a este tema, ¿no? Sobre las reglas de la Haya Es y las de buenísimo. Hamburgo el 2022 y cómo son aplicadas en las reglas de transporte internacional. Sería súper interesante. Perfecto, Podría, incluso por excelente. ahí, vemos comentarios que a los asistentes les interesa también. Excelente, buenísimo, cuando quieran, porque además Muchas gracias. Muchísimas gracias en realidad por tu tiempo, tu explicación, en realidad bastante profesional y bueno, el tema que nos ha venido hoy día, bastante interés, asesoramiento legal en las agroexportaciones. Asimismo también me gustaría adelantar un poco a los participantes que estén atentos a las redes sociales de ADEX, nuestras redes y correos electrónicos para los futuros webinars que como ven van a seguir causando bastante interés, especialmente de Araya y CIA Abogados. Y la próxima semana hay un evento muy importante respecto a lo que es envases y embalajes, es la convención GIPAC Perú, donde contaremos con expertos nacionales e internacionales sobre oportunidades de mercado, tendencias e innovación sobre este sector de envases y embalajes. Atentos que estarán, la inscripción es gratuita y pueden obtener certificados por su participación. Para esto, Sebastián, te cedemos las palabras para poder cerrar finalmente el webinar y agradecerte en nombre de la Asociación de Exportadores, ADEX. muchas gracias, Carlos. Bueno, ya hablé bastante, así que no, les prometo, no me voy a extender los 3 minutos ni de casualidad. Muchísimas gracias a todos, gracias por haber venido, por estar atentos, porque es jueves, mitad de día, entonces, claro, yo sé que la gente hizo un esfuerzo, ¿no? Para separarse y estar acá. Gracias a todos a los que vinieron, gracias Carlos por estar aquí conmigo, por hacer ¿no? la dinámica, y gracias a ADEX por este espacio, sin duda también, y ojalá que haya muchos más. Yo quisiera que todo aquel que estuvo acá se vaya con un tema en mente. Ya, yo sé que hablé muchísimo, sé que sé todo, pero a mí me encantaría que ustedes se vayan con un tema en la cabeza. Y no les pido más, una cosa. Yo quiero que todo el mundo piense, o se vaya con que cuando tú en el comercio internacional tienes, para evitar problemas, tú vas a tener siempre medidas preventivas y medidas reactivas, como lo vimos. ¿Se acuerdan? Medidas preventivas y medidas reactivas. Así es como yo soluciono remedios, soluciono problemas. Entonces, nosotros en Araya y Compañía estamos totalmente convencidos que las medidas preventivas son las más importantes, por lejos, pero por mucho, ¿ya? Porque si ustedes el día de hoy establecen buenas medidas preventivas, si ustedes el día de hoy firman buenos contratos, se preocupan sobre la legislación, la solución de controversia, que todo quede en blanco y negro bien ordenadito, si el día de hoy ustedes evalúan su mercado de destino, evalúan los antecedentes crediticios de sus recibidores, etcétera, yo les aseguro a todos los que están acá, les aseguro que el día de mañana o no van a tener ningún problema, o si lo llegan a tener, van a tener un 80 o 90% más de probabilidades de solucionarlo de una manera eficaz y rápida. Entonces, y económica, ¿no? Es importantísimo, económica también. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se vayan, ¿no? Frente a los problemas, ¿qué hago? Medidas preventivas y reactivas. ¿Cuáles son las más importantes? Las preventivas, porque si hay buenas preventivas, olvídate, no necesito las reactivas, no necesito eso, ¿ya? Las medidas preventivas siempre, por favor, hoy tomemos las medidas necesarias para evitar problemas mañana o solucionarlos más rápido. Así que bueno, yo creo que ese es con lo que yo quiero que todo el mundo se vaya. Y bueno, nada, Carlos, te doy el pase, yo más que agradecer Sí, no puedo. agradecerle nuevamente a Araya y sí Abogados. Y también recuerden que nosotros como ADEX, ahí tenemos un convenio con el BUFET, donde con este convenio hay diferentes beneficios para los que son asociados de ADEX. Y pueden contactarnos bien por medio de, bueno, nosotros de ADEX o bien por el BUFET a través del correo electrónico que ha sido compartido, info@araya.pe. Perfecto. Muchísimas gracias y nos veremos pronto. Para que todo el mundo pueda aprovechar Por los supuesto. beneficios que tienen con ADEX, sin duda, importantísimo. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, gracias a todos. Cuídense, Carlos. Un abrazo. Un Chao a todos. abrazo. Chao.